Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Mario Valladares Garrido, médico investigador en la Unidad de Enfermedades Emergentes y Cambio Climático de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad, el Comité Permanente Científico de SOCIMEP ha solicitado una charla relacionada a procedimientos de recolección de datos y elaboración de instrumentos, en la cual vamos a pretender presentar las bases generales del proceso de recolección de datos en la metodología de investigación y haciendo especial énfasis en el diseño de estudios epidemiológicos. Entonces, el contenido de esta presentación está basado en identificar cuál es el objetivo y la estructura de la sección de procedimientos en forma general, para luego de esto abordar ya a la parte de recolección de datos y finalmente realizar una introducción a un sistema de manejo de datos bastante útil y valioso llamado REDCap. ¿Cuál va a ser el objetivo de la redacción de la sección de procedimientos en nuestro protocolo de investigación? El propósito va a ser describir la recolección de nuestros datos para todas nuestras variables de interés, haciendo obviamente particular énfasis en nuestra variable de desenlace y en las demás covariables. También vamos a especificar detalles sobre la validez y la confiabilidad de los instrumentos que hemos utilizado o vamos a utilizar. Y obviamente, si utilizamos instrumentos nuevos o vamos a realizar una adaptación de instrumentos previos, debemos describir el proceso de validación a detalle. ¿Cuál va a ser la potencial estructura de la sección de procedimientos? Vamos a tener ítems donde vamos a incorporar información sobre la preparación, el tamizaje y enrolamiento de nuestros participantes, la recolección de los datos, que es donde vamos a hacer mayor hincapié en esta charla, y el procesamiento de muestras biológicas en caso se requiera, y la supervisión y monitoreo de actividades. Al momento de especificar los procedimientos que se van a realizar en campo para realizar la recogida de los datos, debemos incorporar información relacionada a la fecha en la cual se realizó esta recogida, la identidad del equipo de campo, los procedimientos que se han llevado a cabo, el proceso de verificación de cumplimiento con criterios de selección del estudio y del consentimiento informado, la forma en la cual se han aplicado las encuestas y la toma de muestras biológicas. Al momento de realizar la descripción de los instrumentos empleados en el estudio, vamos a identificar también potenciales limitantes de los datos que nosotros vamos a medir. Por ejemplo, si se tienen un potencial sesgo de información. O también vamos a detallar si se ha realizado una evaluación piloto antes de comenzar formalmente el estudio. Bien, una vez que ya hemos hecho esta introducción al objetivo y la estructura de la sección de procedimientos, particularmente en la sección de recolección de datos, vamos ya a hacer eh, la introducción al sistema de ingreso de datos llamado REDCap, el cual es una herramienta que nos permite construir encuestas y bases de datos en línea. Ha sido creado por la Universidad de Vanderbilt y tiene múltiples ventajas.
Una de ellas es que no se necesitan conocimientos técnicos ni mayor experticia previa. También es que se puede usar desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet y nos permite capturar casi cualquier tipo de datos y para cualquier propósito. Este software se utiliza con mayor frecuencia para fines clínicos e investigación. Por eso tiene una metodología bastante útil para el diseño de bases de datos, particularmente de estudios clínicos. Pero también está diseñada para admitir cualquier tipo de trabajo, yendo desde estudios de tipo caso control, estudios de control de calidad, disculpen, hasta estudios con animales, proyectos de seguimiento administrativo, registros de eventos o de encuestas. Y también tiene bastante características que nos permiten tener una confiabilidad en el diseño, el manejo de las encuestas y las bases de datos online. Y está siendo utilizado por una gran cantidad de instituciones en más de 100 países, en donde se llevan a cabo más de 450.000 proyectos de investigación. Esta es la interfaz de RedCap que la vamos a observar al momento de que nosotros vamos a crear nuestro proyecto de investigación y se va a abrir inmediatamente este diseño típico, donde podemos identificar el nombre del proyecto de investigación y también vamos a tener un menú donde vamos a encontrar diversas herramientas, principalmente para poder exportar nuestras bases de datos, para importar también, para realizar registro y asignar roles a los usuarios del equipo de proyecto y para también realizar el proceso de control de calidad y el uso también de RedCap de forma móvil a través de app. ¿Cuál va a ser el flujo de trabajo en este sistema de ingreso de datos? Lo primero que vamos a hacer es realizar la creación de un usuario, luego la creación del proyecto de investigación, posteriormente el diseño de formularios para el proyecto, la recolección de los mismos y finalmente haciendo un manejo y análisis de datos pasando por un control de calidad exhaustivo. Para crear nuestro propio usuario, incorporamos información bastante básica en realidad, pero también nos permite crear múltiples usuarios para todo el equipo de investigación y esto a través de el uso de una hoja de Excel donde incorporamos toda la información de las personas de nuestro equipo. Y esto lo podemos ver en la fila superior donde dice Control Center y allí vamos a poder realizar la creación del usuario. Y una vez que, lo pueda- que hagamos nuestra creación, nos va a llegar un correo de notificación y ya va a aparecer propiamente nuestro usuario en Redcap con nuestro perfil. Es importante detallar aquí que es necesario que nuestra institución tenga acceso a Redcap, como en el caso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y donde nosotros podemos eh, iniciar con la creación de nuestros proyectos. Sin embargo, también existe la posibilidad de previamente utilizar RedCap a través de un demo por un tiempo de una semana
de uso. Lo importante de los roles de usuarios es que en RedCap nos permite asignar características relevantes para asignar estos roles a todas las personas que van a estar involucradas en un proyecto de investigación. Es así que los usuarios encargados de ingresar datos vamos a asignarle funciones obviamente solo para dicha actividad, mientras que en caso se tenga la figura de colaboradores o pasantes en un estudio, le podemos asignar los datos que consideremos necesarios. En este ejemplo, a los usuarios que están encargados de la digitación, les hemos restringido el acceso a funciones relacionadas al diseño y reedición de las máscaras, que son los formularios previamente diseñados y aprobados en las etapas de producción del estudio. También lo que es el acceso a las bases de datos, a la importación y exportación de las mismas, restricción para también elaborar reportes y otro tipo de aplicativos. Incluso podemos restringir el acceso para poder depurar registros previamente ingresados. Y en este momento podemos nosotros también hacer la adición de roles donde podemos asignar que un usuario solo pueda tener acceso a todos los formularios diseñados o también a solo uno de ellos, ¿no? Y esto es lo que nosotros ya les habíamos comentado sobre las características para la importación de datos, para hacer el control de calidad y también para el acceso a través de RedCap Móvil. Luego de esto, ya podemos iniciar con la creación de nuestro proyecto, donde debemos identificar un potencial título y el motivo de este proyecto. Y lo importante acá es que nosotros podemos utilizar una plantilla previa que son formularios utilizados para características sociodemográficas o incluso para estudios longitudinales. O también tenemos la opción de crearla simplemente como una plantilla en blanco, ¿no? Esto es bastante útil en el caso nosotros querramos modificar máscaras según el instrumento que vamos a utilizar para recoger nuestros datos. Y de esta forma nosotros ya, por ejemplo, aquí ya podemos visualizar el título de nuestro proyecto junto con el número de formularios que se han diseñado previamente, la cantidad de campos que se han utilizado, el número de registros que hay y el estatus en el cual se encuentra nuestro estudio. Y esto lo podemos ver en el menú de Mi proyecto. Es importante detallar que en RedCap al inicio nosotros vamos a tener nuestro proyecto en desarrollo. ¿Qué significa esto? Que cuando esté en desarrollo podemos hacer los cambios, podemos realizar múltiples modificaciones, añadir más formularios, añadir diversas variables a cada uno de los instrumentos sin necesidad de solicitar permiso al administrador de la cuenta de la institución. Entonces, es así que nosotros ya
vamos al paso de diseño online de los instrumentos, lo cual tenemos la opción de realizarlo de dos formas, de forma online, dentro de la misma interfaz de REDCap, otra vez usando Excel. Y aquí nosotros podemos identificar dónde vamos a iniciar el proceso eh, de diseño de nuestros formularios de forma online y reconocer en esta figura que nuestro estudio está en fase de producción, como lo he comentado anteriormente. Y al momento que nosotros ya hayamos culminado de editar todas nuestras máscaras, ya sea virtual o en Excel, vamos a identificarlas aquí. Es preciso mencionar también que en Excel va a ser necesario, obviamente, importar las máscaras prediseñadas y como están todavía en fase de producción, vamos a poder realizar cambios menores ya, pero previamente, pero teniendo posteriormente la aprobación por el administrador. Ya no, ya es diferente debido a que eh, ya no está en una fase en desarrollo. La visualización de las máscaras la vamos a ver acá, como lo notan. Esta es una pequeña em, fotografía de algunas variables de un cuestionario, donde nosotros podemos incorporar diversas características como el uso de campos obligatorios, el uso de branching logic para preguntas tipo salto, entre otras que los vamos a comentar más adelante. Aquí podemos comentar más a detalle todas las características de edición al momento de añadir una variable, como lo que es el campo de diseño, donde vamos a incorporar información sobre el tipo de la variable, si es una variable la cual nosotros vamos a necesitar utilizar múltiples opciones dentro de REDCap con su respectiva funcionalidad, si es una respuesta de opción múltiple, opción única, si vamos a introducir unas respuestas de tipo numérica y si vamos a restringir si es una variable de tipo continuo y discreta. También podemos eh, incluir si va a tener un identificador respectivo, como un documento de identidad, por ejemplo, al momento de ingresar datos sobre consentimiento, sobre algún tipo de información de nuestro estudio en los participantes. Y es aquí donde nosotros vamos a tener en cuenta la gran variedad de opciones que se tiene al momento de editar el, el tipo de categorías de nuestra variable, lo cual va a ser bastante importante si lo queremos diseñar nuestro instrumento de forma online o en forma de hoja de cálculo en Excel, como lo vemos acá, donde ya vemos cómo es el proceso de construcción de nuestros datos en el programa Excel y tenemos la facilidad de poder replicar las variables que constituyen el encabezado de formularios en las cuales en nuestro estudio vamos a tener mediciones repetidas, como por ejemplo la fecha de llenado del formulario, el ID respectivo, el código, y esto va a hacer de nuestro tiempo más eficiente.
Lo más importante en el diccionario de datos es reconocer el tipo de variable en cada campo y la asignación de categorías como variable, les que permiten números enteros, como lo podemos observar acá, o en el caso querramos recoger datos con números, aceptando números decimales. Y en el caso de variables categóricas, lo importante es detallar y tener en cuenta cómo va a ser la sintaxis al momento de redactar cada una de las categorías de este tipo de variables politómicas. Ahora, al momento de ya culminar con este proceso de diseño de las máscaras, ya podremos entrar a la fase de producción, luego de haber realizado obviamente todo el control de calidad de los formularios, haciendo pruebas previamente en la recogida de los datos. Solicitamos iniciar la fase de producción al administrador de la cuenta. Es importante detallar aquí que, como lo comenté anteriormente, ya no va a ser tan flexible los cambios que se puedan realizar a partir de ahora porque va a necesitar una previa aprobación del administrador. Y aquí también, para el caso de utilizar instrumentos con mediciones repetidas, vamos a poder incorporarlo para que se noten estas características al momento de recoger los datos. Y bien, ahora para ingresar los datos, esta va a ser la interfaz propiamente y lo primero que debemos hacer es crear un registro que en la cual puede ser de tipo alfanumérico, dependiendo de cómo es que sea detallado nuestro estudio, y vamos a ingresar los datos, por ejemplo, en esta máscara que es de datos sociodemográficos y podemos tipearlo como es muy común o también se permite copiar y pegar si es que se tiene algún registro en otro documento. Ahora, lo importante aquí es que RedCap te permite prediseñar una de las variables, por ejemplo, de fecha de nacimiento, en la cual si no está dentro del rango que nosotros hemos establecido, te da un recordatorio de validación y no va a permitir la entrada de datos hasta que se corrija o se elimine este valor. De esta forma, Redcard nos permite garantizar que los datos se guarden en una forma coherente y la mayoría de los proyectos pueden utilizar esta funcionalidad. Y luego de haber realizado el ingreso de los datos, lo importante es realizar un correcto manejo y posterior análisis de los mismos, donde nosotros vamos a tener en la parte inferior de cada instrumento de recolección de datos la pregunta del estado del formulario, que es lo que nosotros vamos a ver acá. Y al momento de culminar con la recolección de los datos, podemos registrarlo como completo, si es que ya se han respondido todas las interrogantes del cuestionario, pero también esto permite posteriormente editarlo, modificar los datos si en el caso se presenta alguna clarificación, algún documento de clarificación específico, y aquí sí se recomienda que lo haga la persona responsable de la investigación
y restringir esta característica a las personas que han estado encargadas del ingreso de los datos. Como pueden notar aquí, el color de todos los registros ingresados de acuerdo a cada uno de los formularios que cuenta el estudio. Y pues, aquí vamos a ver el uso de formularios con mediciones repetidas, que nos permite tener un adecuado control de cuál es su estatus, de cuántos, em, por ejemplo, en el caso de que tengamos días de estudio clave, donde vamos a realizar medición de parámetros bioquímicos, podemos tener el control de cada uno de nuestros participantes. Por ejemplo, este es el registro del participante número uno, o en el caso que tengamos días de estudio clave para la toma de eh, imágenes como tomografías o resonancias, vamos a poder realizar este control, y también con el registro de eventos adversos que se puedan presentar en cualquiera de nuestros participantes. Y obviamente las visitas de seguimiento que se van a identificar en nuestro protocolo, podemos tener el monitoreo de esto en cada participante. Otro aspecto muy importante es la doble digitación, lo cual también tiene REDCap, y para ello primero lo que debemos hacer es habilitar el módulo de doble entrada de datos por el administrador antes de que se recompile cualquier tipo de información del proyecto. Este módulo permite que eh, dos usuarios se establezcan, uno como persona de entrada de datos uno y la siguiente como persona de entrada de datos 2, en lo cual se le va a permitir crear registros con el mismo nombre, ingresar datos para el mismo registro sin ver obviamente los datos de los demás. Una vez que ya hemos designado esto, cualquiera de estos dos usuarios puede comenzar a ingresar datos de forma independiente, y se le va a permitir crear estos registros dobles para cada usuario. Luego de esto, vamos a tener una tercera base de datos donde solo va a tener acceso el revisor, y esta va a ser creada luego de comparar ambas instancias de la base de datos uno y 2, y se va a fusionar, y luego de realizar un proceso de diligencia ya vamos a tener nuestra base de datos 3 final. El módulo de calidad de datos también está incorporado en REDCap, y esto te permite encontrar discrepancias en los datos de su proyecto, porque se pueden crear reglas personalizadas donde nos permitan determinar si un registro, un dato específico es discrepante o no. Estas reglas derivan de operaciones matemáticas, funciones avanzadas que permiten potenciar la validez de nuestro estudio, particularmente de nuestros datos, obviamente. Luego de los campos obligatorios que ya habíamos comentado, en los cuales nos va a dar un aviso que estamos omitiendo dichos campos obligatorios al momento del llenado de un formulario, y el reporte de los valores faltantes al momento de realizar el control de calidad de nuestros datos, donde podemos ejecutar dicha regla y nos va
a detallar el número de datos faltantes según cada registro, es decir, de cada participante. Nosotros lo podemos revisar a detalle y decidir si excluimos o no dicha evaluación. Ahora, respecto a la lógica de ramificación, que es también algo bastante importante al momento de ejecutar, recolectar y manejar los datos de nuestro estudio, nos va a permitir trabajar las preguntas tipo salto, en donde, dependiendo de cómo nosotros respondamos la pregunta de investigación, la pregunta en nuestro instrumento, se van a revelar u ocultar nuevas variables, como lo pueden notar acá, nuevos campos, y esto em, se va a mostrar también en el momento que exportamos nuestra base de datos, y lo importante es que las reglas de los valores perdidos de los missing van a excluir automáticamente los campos ocultos, es decir, las personas que han respondido una pregunta previa que no implica la adición de nuevas preguntas, no va a tener posteriores missing en nuestra base de datos, lo cual es bastante importante para el control de calidad de nuestra base de datos. Lo que ya habíamos comentado sobre el control de calidad, sobre los valores de fuera de rango establecido, en la cual vamos a tener un aviso de que no se están ingresando los datos previamente establecidos en el diseño de nuestras máscaras. Y otro aspecto bastante importante es que nos permite crear proyectos, crear reportes, no solo como exportación de datos, sino también visualizándolos y creando reportes preliminares de algunos instrumentos o de todas las bases de datos seleccionadas, mostrando gráficos descriptivos de las variables, como lo podemos observar acá. Y ya cuando querramos exportar nuestra base de datos, lo valioso de RedCat es lo que lo podemos hacer en diversos software como son SPSS, SAS, RStata. Y esto es importante porque el investigador puede trabajar el software en el cual se sienta más cómodo y tenga mayor entrenamiento. Y una potencial ventaja de RedCap es que exporta un archivo do donde muestra toda la línea de comandos del proceso de etiquetado de las variables del formulario, obviamente siguiendo lo diseñado en el proceso de la creación de la máscara. Esto es bastante importante porque permite optimizar nuestro tiempo para la limpieza de la base de datos y el análisis posterior, si es que tenemos múltiples formularios al ser un estudio longitudinal. Y bien, ¿cuáles van a ser las ventajas y desventajas de RedCap? Siguiendo con lo comentado en la presentación, es bastante útil para estudios longitudinales, nos permite utilizarlo a través de el app de nuestro celular, permite generar reportes de forma automática, podemos hacer eh, crear diferentes módulos o diferentes diseños para el control de calidad de los datos, te genera de forma automática un do file y te permite tener mayor seguridad en
la base de datos que nosotros vamos a analizar para nuestro estudio. Una de las desventajas es que requiere eh, de que la institución tenga acceso a RedCap, algo de entrenamiento, si es que queremos diseñar funciones un poco más avanzadas. Por ejemplo, para el control de calidad, si queremos diseñar nuevas reglas. Y el Internet va a ser importante al momento de querer manipular nuestra base de datos. Finalmente, la importancia de también utilizar de forma móvil a través del app es otra de las ventajas de este sistema de ingreso de datos. Bien, eso es todo sobre esta presentación. Cualquier duda o inquietud, eh, está mi correo de contacto para comunicaciones posteriores. Saludos, éxitos para todos.